Buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto, deseando que se encuentren bien. Como cada martes, vamos a iniciar otra nueva plática de conciencia que nos ayude a reflexionar sobre diferentes cosas y también a adquirir diferentes destrezas meditativas para poder manejarlo. El día de hoy he elegido un tema que se denomina ¿por qué encapsulamos las emociones? Esta es una tendencia que todos repetimos, ¿verdad? No es porque lo queramos hacer a propósito, sino porque lo hemos aprendido de las redes del inconsciente colectivo. Y nuestro objetivo es que aprendamos, lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocerlo. Porque si no lo queremos reconocer, entonces nunca vamos a poder detectar qué es lo que está ahí. Pero ¿por qué las encapsulamos? Porque sentimos que al guardar las emociones dentro del tórax, frecuentemente nos vamos a sentir más a salvo, ¿verdad? Porque están ahí, ¿verdad? Aparentemente ocultas, pero no es la actitud más saludable para moverse en la vida. Este enfoque de embotellarnos previene el poder enfrentar nuestras necesidades, lo cual puede volverse en algo cíclico, repetitivo, y nos impide conectarnos con otras personas adecuadamente. ¿Por qué? Porque a largo plazo puede repercutir en nuestra contra en formas inesperadas, afectando la claridad mental y la salud física. Porque tarde o temprano esas emociones que estaban embotelladas van a emerger en formas imprevistas y podemos llegar a explotar o a discutir o a afectar a otros por todo lo que teníamos guardado. Pero vamos a analizar por un momento por qué embotellamos las emociones. Existen muchos escenarios en los cuales nos sentimos forzados a suprimir nuestras emociones. Por ejemplo, deseamos continuar con las obligaciones del día y nos convencemos de que más tarde abordaremos las emociones que estamos sintiendo. O muchas veces sentimos que tenemos un sentimiento que no vale la pena o el esfuerzo de explorarlo. O tratamos de encubrir nuestros sentimientos para procurar llevarla bien en las interacciones con los demás. Pero eso no quiere decir que ya las resolvimos, porque están ocupando espacio en diferentes áreas en nuestra aura. Y por supuesto, le estamos dando de comer a nuestro ego, estamos haciendo que sea más denso, más pesado. Estamos permitiendo que el inconsciente colectivo nos siga influenciando. Y tercero, los seres de oscuridad van a estar encantados, ¿verdad?, de que tienen dónde estarnos martirizando, agobiando, presionando o incrementando la información que tenemos ahí. Pero tendemos a embotellar los sentimientos por una razón principal. Parece que aparentemente es más fácil y nos sentimos más a salvo haciéndolo. Pero tenemos que considerar que hay veces hay cosas que nos agobian tanto que no queremos abordarlas. O actitudes o conductas repetitivas que nos da pena enfrentar. Y por eso preferimos guardarlas o buscar alguna salida o de plano la metemos en el desván y le ponemos candado. Pero desde otro enfoque puede estar derivado a miedos de sentirnos vulnerables. Debido a ese temor, reaccionamos con medidas de autoprotección y siempre estamos a la defensiva, ya que al encapsular emociones, provee un falso sentido de seguridad emocional. Todos aprendemos desde la infancia y a medida que vamos creciendo también, que no es bueno expresar las emociones. Para algunos esto es debido a que ven que los padres minimizan sus emociones, ¿verdad? No expresan nada a los hijitos. Otros generan temor al expresar y amenazar con sus emociones, porque a veces son tan intensas que si dejamos que salga el primer hilito, vamos a aventar todo. Otras personas prefieren no platicar sobre sus sentimientos porque piensan que los amigos o los padres o el cónyuge o el jefe, ¿verdad?, van a estar muy abrumados con sus propios asuntos y tampoco vamos a responder adecuadamente a los demás.
También cuando se era pequeño, sentíamos que los padres no responden adecuadamente a los hijos cuando expresan sus necesidades, ¿verdad? Porque tienen tantas cosas que resolver que a veces no se abren a escuchar qué le pasa al pequeñito. Y eso genera que ese niño crezca a convertirse en un adulto con rigidez emocional, con tendencia a evadir los sentimientos. Y cualquier expresión termina siendo un miedo a ser agredido, temor a ser abandonado, rechazado o juzgado negativamente. Ya hemos visto varias reacciones, ¿verdad? Y varias afectaciones al tener la tendencia de encapsular emociones. Pero veamos cómo podemos manejar y controlar las emociones intensas. Cuando ocultamos nuestros sentimientos, tarde o temprano van a repercutir en nuestra conducta. Aunque aparentemente parece un buen plan a corto plazo, ¿verdad? Que estén ahí guardados. Adversamente nos puede afectar de la siguiente manera. Genera mucho estrés en nuestra salud mental. El evadir nuestros sentimientos puede impactar en nuestra autoconfianza. Y con el tiempo, podríamos sentir que a nadie le importan nuestras necesidades o deseos. Y que tampoco importa nuestra opinión a los demás ni lo que quiere expresar nuestra voz. Pero recordemos que ese tipo de pensamiento, ¿verdad? No viene de nuestra alma. Son todos inventos de la información que hemos acumulado en la sombra del ego o lo que todo mundo acostumbra, ¿verdad? En el inconsciente colectivo, que también esos pensamientos de los demás nos están atravesando y nos están influenciando, ¿no? Y tercero, los seres de oscuridad hacen que siempre pensemos en sentirnos menos o poca cosa, o que no somos nadie o no le importamos a nadie. Eso es lo que tenemos que vencer. El embotellar nuestros sentimientos nos hace sentir estresados, deprimidos o ansiosos. Y en algunos casos nos puede generar profundo enojo o rabia. Y en otras ocasiones se puede desarrollar resentimientos hacia los demás. ¿Por qué? Porque no los hemos abordado. Aunque tarde o temprano en alguna etapa de la vida se van a tener que enfrentar. Lo mejor es hacerlo diariamente, porque así no vamos acumulando tanto, ¿verdad? Y si vaciamos todo nuestro espacio emocional, ¿verdad? Ya no vamos a tener cosas rezagadas cuando nos despertemos al día siguiente. Vamos a aprender a procesar diario. También tomemos en cuenta que cuando embotellamos emociones, pone en riesgo nuestra salud física. El estrés de acumular emociones puede generar y desencadenar diabetes. ¿Por qué? Porque la persona no se siente feliz y el páncreas no tiene la culpa de lo que hace el dueño y genera hipoglicemia o hiperglicemia o simplemente altas y bajas y desajustes. Hemos notado, ¿verdad? Hemos leído al respecto que los médicos ayudan al paciente con medicamentos, pero a veces le dan diferentes medicamentos, le cambian la dosis y la persona no mejora. ¿Qué está diciendo esto? Que el asunto no viene de una parte física, no es que el páncreas esté mal, es que la persona tiene que resolver lo que tiene adentro. Y ahí es donde funge un gran trabajo lo que hace el guía, la guía, digamos, del médico, que está facultado a actuar también como un orientador. Y le pregunta a la persona, a ver, cuénteme qué es lo que le pasa, qué le hace sufrir, con qué está triste, etcétera. Y entonces la persona va reconociendo y el médico entiende la razón por la cual el páncreas no está trabajando, ¿no? Ahora, también puede generar riesgos cardíacos, ¿no? Altas y bajas en la presión arterial. ¿Por qué? Porque la persona tiene tantos sentimientos ahí, ¿verdad? Que el corazón no puede con esa energía eléctrica magnética que está recibiendo y pues tiene que protestar. Y sin embargo, cuando va al médico y le encuentran alteraciones cardíacas, ¿verdad? Que no tienen su origen en una malfunción del corazón, pues le tienen que medicar ya sea por baja presión o por alta presión o por taquicardias o por arritmias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona tiene sentimientos embotellados, están acumulados.
También otro de los riesgos que surgen cuando se encapsulan emociones o sentimientos es la dificultad de memoria, atención o concentración. La memoria, de hecho, no se va a ningún lado, la memoria no se desgasta, siempre está ahí, tenemos muchísimas neuronas que hacen conexiones, ¿verdad? Y se está renovando también las células del cerebro. Pero, ¿qué sucede cuando una persona tiene ahí en las diferentes celdas almacenadas emociones y sentimientos que no quiere accesar porque duelen, porque incomodan, porque molestan o porque le cuesta trabajo hacerlo porque nadie le dijo cómo? El cuerpo, al final de cuentas, no tiene la culpa de que lo que el dueño almacena. El cuerpo solo se queja cuando la información que recibe está distorsionada, alterada, en conflicto o negativa. Somos seres electromagnéticos y estamos en constante movimiento de nuestras partículas. Ahora, cuando embotellamos emociones, impide mantener relaciones sociales saludables, que es una parte vital para nuestro bienestar, que enfoquemos en nutrir positivamente nuestras relaciones, porque somos criaturas sociales, básicamente. Cuando no nos expresamos adecuadamente, no pueden generarse relaciones significativas. ¿Cuántas veces vemos en una reunión que hay personas que están así, calladas, no hablan de nada, están escuchando a los demás y la persona está envuelta en su capullo, ¿verdad? Porque tiene muchos agobios personales y piensa que a nadie le importa. O puede pensar que si los deja salir, los otros se van a aburrir, se van a levantar y no le van a escuchar. Sin embargo, el contacto de humano con humano puede ayudar a dar balance al sistema nervioso. También facilita ampliar la perspectiva, ¿verdad? Porque podemos escuchar puntos de vista. Y nos protege de altas y bajas de miedo o falsas creencias. Pero algo muy importante a considerar es que a menos que comencemos a ser abiertos y honestos, no podemos esperar que los demás nos tomen en cuenta o nos puedan conocer. Porque si nos mantenemos dentro de nuestra cápsula y los otros no nos conocen, ¿cómo van a poder amarnos? ¿Cómo van a poder dialogar, verdad? O apreciarnos por nuestro verdadero ser. Por eso es importante permitirnos ser. Veamos las señales que nos facilitarán detectar si tenemos la tendencia a embotellar emociones. Y por qué la vulnerabilidad en interrelaciones es muy importante. Algunos indicios de que no estamos expresando completamente nuestras emociones son: notamos que las personas no nos entienden. No se logra nada cuando hay una interacción o una reunión o conversación, ¿verdad? Es como si estuviéramos hablando en otro idioma, porque no nos entienden. ¿Qué quiere decir? Que estamos encubriendo cosas que están en nuestro interior con palabras superfluas. Y por eso pues no hay una conversación honesta, real, sino, es trivial, es aparente y es superficial. Otra forma en que podemos detectar cuando hemos encapsulado emociones es porque se generan síntomas somáticos, como malestar estomacal, pesadez digestiva, dolor de cabeza, taquicardias, tensión, deficiencia incluso para absorber los nutrientes, que es algo ahora muy común, ¿verdad? Que la deficiencia de absorción de nutrientes en mucha gente es muy repetitivo. Es como el mal del siglo XXI. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos viven tan agobiados, tan absortos en sus problemas, tienen miedo de ser sí mismos, no platican con los demás de su verdad interior o tienen miedo a que los juzguen. ¿Verdad? Y todos esos pensamientos impiden que las personas puedan desahogarse y por supuesto genera desórdenes circulatorios o lo que hablamos hace rato, déficit de atención. ¿Verdad? Y también habíamos mencionado la interacción padres-hijos. Otra de las dolencias, digamos, que se presenta muy a menudo es el déficit de atención en los niñitos. Porque
no les están prestando atención porque los padres están muy ocupados trabajando por la necesidad de sobrevivir. Pero siempre se debe buscar momentos, ya sea en la tarde, en la noche, de estar con los pequeñines o en fin de semana y abrirse al diálogo familiar y conocerse incluso mejor. Entonces esos niñitos van a corregir ese déficit de atención porque están en lo suyo, ¿verdad? Y no están poniendo atención en el aquí y en el ahora, y por supuesto, su calidad de aprendizaje es muy baja, su rendimiento escolar es pésimo. Entonces, es muy fácil llevarlos al psicólogo, muy fácil medicarlos, ¿verdad? Pero eso no les va a arreglar el verdadero meollo del asunto. Su déficit de atención es el resultado somático de la falta de atención por parte de los padres, porque no están dándose cuenta qué le pasa, por qué le pasa, cómo se siente en la vida, no les responden a sus preguntas. Los niñitos tienen mucho que preguntarle a los padres, pero hay que abrir el diálogo, hay que abrirles la puerta a acercarse más a sus padres como amigos. Y de eso va en cualquier tipo de relación, de esposos, de amigos, padres, hijos, hijos, padres, ¿verdad? Jefe y empleados. Todo tipo de relaciones es abrir la oportunidad a que todos somos seres y podemos ser amigos, independientemente de la relación que tengamos. Otra de las cosas que se somatiza es el incremento de enojo, ¿verdad? La frustración, el enfado con el mundo, el coraje con las demás personas. Y se desarrollan sentimientos contaminados. ¿Y qué pasa si hay sentimientos contaminados? Hemos hablado que los sentimientos y emociones están fluyendo en los líquidos del cuerpo. Entonces, estamos contaminando nuestros líquidos, nuestra sangre, y no se va a limpiar a menos de que lo hagamos nosotros. A veces hay personas que me dicen, es que tomo 2 litros de agua y no bajo de peso. ¿Verdad? Pero pues es que el asunto no es nada más tomar agua, es evaluar por qué estás embotellando tantas cosas que te hacen incrementar el peso. ¿Verdad? Hacen dietas, van al gimnasio y no está sucediendo nada. Entonces, estas son señales de cuando estamos embotellando las emociones. También hay que poner atención en el tipo de palabras que estamos generando, el tono en que las expresamos, el lenguaje corporal, los movimientos inconscientes del cuerpo, si está apretando las manos, inquietud en los pies, o está moviendo constantemente la pierna, o las miradas retadoras, o oscilaciones en la cabeza. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando a alguien le dicen, cuéntame de ti mismo, eso puede desencadenar desde un simple, no sé por dónde empezar, o esa persona trata de cambiar el tema, o bloquear la conversación, o incluso se sale de la habitación, se da media vuelta. ¿Por qué? Porque tiene embotelladas las emociones. Y puede ser de enojo, puede ser de depresión. Lo importante es reconocer que el expresar los sentimientos no siempre es fácil, no fluye naturalmente. Hemos aprendido a construirnos hábilmente una coraza emocional. ¿Para qué? Para que nadie nos lastime, nadie vea cuáles son nuestras fallas, ¿verdad? Y de ahí puedan aprovecharse de las áreas frágiles o vulnerables. Todo el mundo tenemos ese miedo. Lo hemos aprendido desde pequeños y a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que hay mucha falta de honestidad, lealtad y gentileza y bondad en las interacciones entre todos. Pero el tratar de hacerlo se requiere práctica, dedicación para honrarnos a nosotros mismos y dejar de estarnos encima y encima lodo energético. Con el tiempo vamos a poder desarrollar destreza para expresar y procesar nuestros sentimientos. Una de las mejores maneras para poder expresarnos es sencillamente decir lo que verdaderamente deseamos, pero sin afectar o criticar. Cuando hacemos ese cambio, ¿verdad? Entonces vamos a poder expresarnos y ser uno mismo. Suena simple, toma práctica,
pero se inicia con un enfoque en sentimientos y palabras positivas, que con el tiempo se fortalecerá, así como cuando se ejercita un músculo. Por ejemplo, palabras significativas serían: me sentí muy apreciado cuando cocinaste la cena la otra noche. O me daría mucho gusto que puedas ayudarme el sábado con un proyecto. O quiero asegurarme que entiendes de dónde viene mi punto de vista. O me siento muy feliz cuando hacemos actividades juntos. También podemos graduar la expresión de sentimientos en forma neutral. Por ejemplo, algunas veces siento como que no me escuchas realmente. En lugar de decir, es que nunca me escuchas, es que no me pones atención, es que no entiendes. Son formas muy diferentes de expresarse, ¿no? Otra forma neutra es: me siento triste porque te olvidaste del concierto que quería escuchar. Y no decir, es que nunca me sacas, es que ¿por qué no tienes el cuidado de mi persona, verdad? ¿Por qué no tomas en cuenta mis gustos? ¿Verdad? Son formas muy diferentes de enfocar los sentimientos que tenemos adentro. O tengo una frustración que necesito abordar y expresarla nuevamente. En lugar de estar ahí poniéndole más paja y espinas a la frustración, decir, oye, quiero expresarte esta frustración para ver cómo podemos mejorarlo. Lo anterior nos enseña que hay una diferencia en expresar sentimientos a encimarlos sobre los demás. Cuando se enciman experiencias traumáticas o difíciles en otros repetitivamente o sin que nos hayan preguntado, puede causar que se alejen, ¿verdad? Si no están listos para escuchar, pues obviamente tienen la puerta cerrada y de nada sirve que estés abordando un tema en momentos de que no son prudentes. Pero hay formas de poner la clave de entrada a la puerta que está cerrada en las intercomunicaciones. El hecho de reconocer la tendencia de encimar los traumas a los demás puede ayudarnos en mejorar la forma en que resolvemos y mantendremos relaciones saludables. El querer expresar nuestro estrés, ansiedad o preocupaciones hacia otros puede ayudarnos a procesar sentimientos difíciles, como por ejemplo el impacto global de una pandemia, que trae muchas razones para quererse desahogar. Entonces, como el tema actual, pero el problema se suscita cuando se repite lo mismo una y otra vez. Es decir, lo vistes en esta semana y vas y te encuentras con esa persona la siguiente semana y otra vez abordas el mismo tema, ¿verdad? Entonces llega un momento en que la otra persona no quiere escucharte porque está él mismo viviendo el agobio y no es necesario estarlo restregando, ¿verdad? Pero hay una necesidad de querer compartir las experiencias difíciles con los amigos, con los familiares, con el compañero de trabajo o con algún conocido. Esto hace que muchas veces la persona no se dé cuenta de la intensidad o severidad de aquello que está relatando. Y entonces el desahogar los sentimientos se convierte en encimarle a otros con nuestros traumas, constantemente hablando sobre experiencias agobiantes. Entendamos que la vida en sí, cada persona está librando sus propias batallas. Y todavía irles a encimar más, creo que no es respetuoso. Por eso debemos ser sutiles. ¿Cómo queremos iniciar una conversación? ¿Y cómo queremos intercambiar puntos de vista para poderlo mejorar? Porque todos podemos ayudarnos a todos, ¿verdad? En ocasiones una persona tiene tantos agobios emocionales juntos que incluso no distingue cuando vive solo dentro de ese enfoque. Pero resulta favorable distanciar en un compartimiento mental esos eventos abrumantes para poder protegerse mejor, poder trabajar y rendir y funcionar en la vida cotidiana. Esto tal vez parezca confuso, pero aun cuando se tenga que abordar algún tema traumático eventualmente, siempre se puede modificar el tono, las palabras o la forma en que se plantea el asunto, evitando así la intensidad o la severidad agobiante, ¿verdad? Por eso les sugiero que si todas las noches pueden hacer un resumen de todas las cosas que tienen ahí, pues obviamente
Sus celdas de cosas pendientes o de emociones encapsuladas van a estar vacías. Es importante reconocer que la necesidad de expresar las emociones traumáticas es para solicitar inconscientemente que se compadezcan de uno, o tal vez recibir retroalimentación, o simplemente sacar fuera del pecho lo que está atorado. Si las conversaciones enfatizan experiencias dolorosas, situaciones devastadoras, retrocesos emocionales, la persona no tendrá la habilidad para asumir la responsabilidad que debe autorreflejar en sí mismo o abrirse a entender. Es como querer aventar hacia afuera aquello que no quiere la persona procesar. Entonces es mucho más fácil, ¿verdad?, dialogarlo, soltarlo, encimárselo al otro, y la persona creyó que ya lo despejó, pero no es así. Solo habló al respecto, pero no lo resolvió. Ahora imagínense que la otra persona está en situaciones similares y están uno al otro quejándose de la vida o sintiéndose víctimas de las cosas. Pues es obvio que no van a llevar a ningún lado. Es saludable desahogar emociones, pero se debe estar alerta cuando se convierte en una actitud repetitiva hacia la vida. Los medios sociales de comunicación actuales han hecho más fácil el hablar acerca de los sentimientos detrás de una pantalla, en lugar de persona a persona. Una plataforma virtual, de hecho, nos hace sentir que estamos a salvo al compartir historias personales. El tener acceso a muchas personas facilita recibir respuestas, tal vez válidas, o escuchar diversas opiniones que amplíen el marco de pensamiento, y facilita probar con la audiencia cómo reaccionan ante nuestras historias antes de que vayamos a contarlo a alguien más cercano o a algún familiar. En la actualidad, parece sentirse más a salvo compartir un dolor emocional en una plataforma virtual, detrás de una pantalla, y esto se ha incrementado debido a la pandemia que ha obligado a muchos a trabajar desde sus computadoras. Existen muchos portales de ayuda comunitaria para hablar sobre situaciones emocionales en forma neutral, sin nombres ni fotografías. Esto hace que las personas se sientan más inmunes hacia sus agobios. Pero se debe ser cauteloso de no estar compartiendo información detallada personal al estar buscando personas que platiquen, respondan o conversen en línea. Puede generar incomodidad cuando se escucha detalles sobre un trauma, inseguridad de cómo responder adecuadamente a ello, o resentimiento o frustración por no entender cómo ha afectado ese trauma en su vida. Y puede ser contraproducente cuando las personas se sienten solas o quieren ser escuchadas o validadas. Y si la retroalimentación que reciben es más deprimente, negativa, hostil hacia la vida o culpando a la sociedad, se corre el riesgo de generar un abismo mayor. Por eso el día de hoy vamos a hacer una meditación para dialogar con nuestro mejor amigo, nuestro consejero, nuestro psicólogo personal, nuestro maestro interno, que es nuestro ser superior, nuestro espíritu. Para entender eso debemos reconocer que somos seres multidimensionales. Y al tener 7 capas áuricas, cada una es un filtro, a través del cual se procesa la información que se recibe, se genera, se interpreta, se procesa, se almacena. Por lo cual, los desajustes o falta de colaboración entre los 6 niveles de conciencia y nuestro espíritu hace que cada capa pueda tener embotellado un mismo evento desde diferente enfoque. Y eso hace que la persona se sienta confuso, saturado, en desbalance, fragmentado, desconcertado, impidiendo procesar las emociones involucradas. Y se dificulta el poder aprender de la experiencia. Por eso, con esta técnica de introspección intensa y de gran liberación,
vamos a poder abordar esas emociones embotelladas que quizás pensábamos que ya las habíamos resuelto y, como dije hace rato, están en alguna de las capas. Puede ser que ya procesamos de 2 o 3 capas, todavía faltan otras 3, ¿verdad? Otras 4. Así es de que vamos a sentarnos cómodamente para honrar este espacio meditativo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a cerrar los ojitos, las palmas permanecen hacia abajo, descansando sobre los muslos. Vamos a inhalar profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Pausa. Con estas respiraciones a ritmo de 3, bajamos nuestros niveles a alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente superior en forma óptima. Vamos a revisar el antenaje. Con nuestra voluntad, desde la planta de los pies enviamos raíces de luz al centro de la tierra, al corazón de la madre tierra. Al hacer esta conexión voluntaria, la tierra envía su luz a las raíces, iluminando los pies. La luz terrestre asciende a las piernas, ilumina el abdomen, llena de luz el tórax, asciende a brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos este fortalecimiento de la energía terrestre. Con nuestra voluntad extendemos ramas luminosas que tocan el cielo. Al hacer esta conexión voluntaria, la energía celeste envía su luz a través de las ramas, iluminando la cabeza, llenando de luz el cuello, hombros, brazos y manos. La energía celeste desciende al tórax, llena de luz el abdomen. Ilumina las piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Con este antenaje que permanece durante todo el día, estamos conectados, cielo, tierra, mente, emociones, espíritu, materia, energía yang y yin en balance. Ahora, desde nuestro séptimo chakra, vamos a extender una burbuja de luz violeta que nos envuelva. Podemos hacerlo con nuestra voluntad. Somos seres de luz, aprendiendo a utilizar nuestra luz espiritual. Sentimos la sensación que percibimos dentro de esta burbuja violeta. Ahora vamos a solicitar a nuestro espíritu que se manifieste como una chispa de luz que sale desde el séptimo chakra, se coloca enfrente y se va a ir expandiendo como una radiante luz para que podamos conversar. Permanecemos dentro de la burbuja violeta y nuestro espíritu como una luz al frente. Manifestamos a nuestro espíritu luminoso que deseamos dialogar para recibir reflexiones, sugerencias, consejos, imágenes, memorias o colores. Lo que vayamos captando de lo que hemos encapsulado lo vamos a transmutar con la luz violeta de nuestro espíritu para recobrar nuevamente la fuerza personal y amplitud de entendimiento. Antes que nada vamos a realizar esta introspección con amor, comprensión y la mejor disposición a enfrentar nuestra verdad. En lugar de buscar afuera las razones
o culpar al pasado o al presente o culpar a personas de todo lo que guardamos, porque somos responsables de lo que acumulamos. El objetivo será reconocer lo que no es necesario seguir guardando o evadiendo, ya que todo lo que vamos a procesar está ocupando espacio en el aura, debilitando nuestra luz personal, incrementando la sombra del ego. Vamos a pedir a nuestro espíritu que nos muestre si tenemos alguna energía emocional de alguna persona con quien hemos interactuado, que se ha sentido igual o peor que uno mismo, y su energía generó contaminación de sentimientos y mayor presión para seguir continuando en el embotellamiento de emociones personales. Vamos a detectar lo primero que captemos. Si se observa una mancha, o un holograma, o telaraña, o hilos, memoria, imagen de alguna situación, vamos a limpiarlos con nuestras manos espirituales y con amor lo insertamos en la burbuja violeta que nos rodea para que sea procesado a través de esa vibración violeta. Permitimos, observamos y aceptamos cómo aquello que estamos reconociendo que nos ha contaminado de mayor intensidad de emociones negativas vinculadas con las propias, observamos cómo se va disolviendo y lo estamos procesando con amor. Pedimos a nuestro espíritu que nos aconseje cómo debemos interactuar con ese tipo de personas para evitar que sus enfoques negativos nos afecten. Y de esa manera, activar nuestro escudo emocional cuando tengamos que interactuar con personas, sin culparlos, sin enjuiciarlos, simplemente escuchamos los consejos. Agradecemos a nuestro espíritu ayudarnos a comprender cómo manejar las emociones en lugar de permitir que se contaminen. Ahora, vamos a solicitar a nuestro espíritu que nos muestre dónde hemos guardado emociones encapsuladas de autoconvencimiento de que somos poca cosa, de que cargamos con fracasos repetitivos, lástima de uno mismo, amargura, represión de sentimientos, tendencia a ser el centro de cualquier conversación para quejarse, o tendencia a no dejar hablar a los demás para que compartan o se expresen. Pedimos a nuestro espíritu que nos ayude a entender por qué habíamos guardado esas emociones. Lo primero que captemos, lo vamos a contemplar con amor. Si se observa mancha, holograma, telaraña,
hilos, personaje, memoria, situación específica. Vamos a procesar, a limpiarlos con nuestras manos espirituales y enviarlos a la burbuja violeta que nos rodea. Estamos aprendiendo a utilizar nuestra luz espiritual para limpiar la energía emocional que teníamos atorada, acumulada, y estaba contaminando nuestra sagrada luz. Mientras retiramos todo eso que captamos, pedimos a nuestro espíritu que nos aconseje cómo podemos corregir la tendencia de autocompadecimiento, la tendencia de acumulación y rezagar las emociones, evadiendo procesarlas. Nos abrimos con amor a captar espontáneamente para reflexionar junto con nuestro espíritu respecto al por qué habíamos embotellado tantos sentimientos. Nos abrimos a captar de dónde provienen. Nos abrimos a captar de qué nos sirve guardarlos. Y nos preguntamos, ¿por qué ha sido difícil procesarlos? Vamos a tomar en cuenta todo lo que nuestro espíritu nos manifieste. Mantenemos la atención en los consejos para mejorar. Si surgen lágrimas, déjenlas salir. Si surgen sensación de opresión, sensación de orificios o huecos, o dolor, mentalmente manifiesten. Libero con amor y perdón esto que había guardado y agradezco lo aprendido. Recordemos que todo lo que nos ha sucedido nos ha ayudado a ser las personas que somos el día de hoy. Todo era parte del gran programa de enseñanza para ayudarnos a crecer, reconocer y refinar nuestro espíritu. Agradecemos a nuestro espíritu por habernos ayudado a reconocer algunas de las emociones que teníamos encapsuladas, las causas, el aferramiento y la dificultad para procesarlas. Como tenemos la burbuja violeta alrededor, va a permanecer durante todo el día. Y nos fusionamos con nuestra luz espiritual, luminosa, de vuelta, para que durante todo el día estemos atentos a las reflexiones y así poder procesarlas más rápidamente. Agradecemos a los maestros que han permitido que estas técnicas lleguen a nuestros días para poderlas practicar y aprender.
Suave, gentilmente vamos respirando normal, regresando al exterior consciente, sintiendo nuestros movimientos. Respiramos y abrimos nuestros ojitos, estirándonos o dando masaje a cualquier parte que lo requiera. Espero que les haya sido muy útil esta técnica para detectar cosas, o alguna, aunque sea. Con el hecho de que hayamos captado, aunque sea una, es suficiente para hacer el inicio de ir abriendo las compuertas de las celdas que teníamos con candado y aprenderlas a procesar con amor. Recuerden que no las guardamos a propósito. Eran muchas las razones por las cuales habíamos aprendido a ir guardando, acumulando, encapsulando, embotellando y almacenando emociones que no habíamos procesado. Observen que no dije inútiles, dije emociones que no habíamos procesado porque algo teníamos que aprender de ello. Una vez que aprendemos, ya podemos transmutar esa energía con la luz violeta de nuestro espíritu. ¿Ah? Muy bien. Me dará mucho gusto escuchar si tienen alguna pregunta al respecto o quieren comentar la diferencia de sensación que perciben después de haber hecho esta meditación. Les escucho. Buenos días a todos. Buenos días, Andy. Maestra Sarita, bueno, pues yo ahorita en la meditación vi que alguien me estaba cargando y me estaba consolando. Em, Sentí que todas estas herramientas que usted nos ha proporcionado me están ayudando a soltar, pero me decía mi ser superior que con quien tengo que hablar es con él, a quien me tengo que dirigir más es a él, y muchas veces buscando respuestas con las personas termina uno pues decepcionado, ¿no? Yo difícilmente puedo desahogarme con la gente porque como estudio la Torá y todo eso, siempre dicen, pero ¿cómo tú? Tú me hablas de esto o tú me dices problemas, ¿qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó con tu Dios? ¿No? Por un lado, y por otro, pues están las personas también con tantos problemas que terminan hablándome de sus problemas y ya yo ya no puedo abrirme a hablar los míos o las situaciones que tengo. Entonces eso me ha llevado a guardar mucho mis sentimientos, a dejarlos, pero tampoco los suelto. Y por ejemplo, con la alquimia de escribir las cosas y todo, estoy empezando a trabajar en ello. Y mi ser superior me dijo, a mí es al que tienes que buscar, conmigo es el con el que tienes que hablar. Y bueno, me siento muy contenta por eso, porque a pesar de que pues las cosas ahí están, todavía hay muchas cosas atoradas, ya sé cómo empezar, ya sé cómo hacerle gracias a todas sus pláticas y a las meditaciones. Muchas gracias. Qué bueno, gracias por compartirlo y qué bueno que te esté sirviendo. Y me da mucho gusto que hayas recibido esa introspección, porque a fin de cuentas, ¿quién es nuestro ser superior? La chispa divina del Creador. Entonces, por supuesto, cuando te comunicas con esta chispa divina, vas a tener la capacidad de escuchar reflexiones más amplias, con un enfoque diferente, desde el punto de vista neutro, gentil y amable de contemplar o abordar los problemas o situaciones o interacciones difíciles. Qué bueno, me da mucho gusto por ti. Gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir o si tiene alguna pregunta? O chat también, si no quieren. Bueno, si me las quieren mandar también, dime. No, maestra. Adelante. Sí, gracias. Bueno,
cada vez que escucho sus pláticas, que las da de esta manera tan amorosa, ¿verdad? Tan abierta, voy comprendiendo más muchas cosas que han sido por programaciones, por condicionamientos, ¿verdad? Por decisiones personales, diciendo, pues es que es lo correcto. Y creo que es eso correcto que yo consideraba, es un aprendizaje de una programación y no realmente porque sea correcto. Y ahora que hicimos esta meditación y al escuchar toda su plática, pues realmente sí le agradezco a Dios que nos la puso en el camino, porque me permite conocerme más de qué me pasa, qué es lo que siento, por qué a veces tengo esas sensaciones que desconozco de dónde provienen, ¿verdad? Voy comprendiendo cada vez más cómo en cada capa es importante ir limpiando la misma situación. Y ahorita que hice la meditación, hubo mucho movimiento en la garganta. Después de la garganta se fue bajando hacia el corazón, se fue bajando hacia el plexo solar, ¿verdad? Y se fue bajando hasta el primer chakra, vamos. Magnífico. Efectivamente, un mismo asunto puede tener 6 diferentes reflexiones, excusas y además que cada una de las capas puede defender, ¿verdad?, su argumento. Y siempre nuestro espíritu, con la sabiduría, nos va a guiar a reflexionar al respecto y procesar todos esos 6 puntos de vista que son también uno mismo, pero desde diferentes enfoques. Por eso les indiqué que somos multidimensionales. Venimos a refinar e ir creciendo cada una de estos niveles de conciencia desde el chakra 1 hasta lograr estar trabajando a nivel de claridad de entendimiento y conciencia, que es lo que se llama la iluminación. Sigan trabajando en ello. Cualquier otra pregunta adicional me la mandan a mi correo. Espero que esto les sirva mucho en su progreso y avance en el sendero espiritual. Gracias por estar aquí y acompañarnos a esta meditación. Que tengan una excelente semana, que la luz les guíe y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias, maestro. Les recuerdo que si quieren abordar algún tema personal, por supuesto, hay terapias que les ofrezco para que ustedes puedan ampliar el entendimiento y recibir las energías correctivas. También hay otras técnicas que aplico que son respiraciones holográficas transformacionales para que puedan liberar más y más. Otra de las técnicas que pueden recibir de liberación es la desconexión de la matrix caótica de miedo y caos colectivo, o la alineación de su arquetipo lumínico de luz, o restauración de su DNA espiritual. Hay muchas técnicas que les puedo ofrecer en terapias y también que puedan consultar en nuestra página los cursos que tenemos en puerta o los que estamos dando, para que puedan ustedes también inscribirse y aprovechar esta oportunidad de seguir aprendiendo semana tras semana diferentes módulos de diversos temas. Estamos por abrir un curso de Reiki 2 para todos aquellos que ya hayan tomado el primer nivel, puedan ampliar su capacidad de transmisión energética y aprender múltiples técnicas para traspasar tiempo y espacio y poder mandar a distancia con códigos de Reiki especiales. Así es de que estamos a la orden.